Bueno, y vamos a hablar de una figura arquetípica de lo que es nuestra cultura, que ha sido un poco contaminada, porque claro, nosotros vemos mucha película, y la película tiene al cowboy más que al gaucho, ¿no? Pero es un gaucho de otro lado, ¿viste? Es así. Vamos a hablar con María Eugenia Alvear del gaucho nuestro. Bienvenida, buenas noches. Así es, gracias una vez más por este espacio, y bien dijiste vos, ¿no? Es un arquetipo, un estereotipo de nuestra identidad nacional. ¿Quién va a negar que decimos gaucho y inmediatamente es símbolo de argentinidad? Pero bueno... ¿Los argentinos nada más tenemos gauchos? Los brasileños tienen el gaullo. El gaullo brasileño, ¿no? O el gauderio antiguamente, ajá, el guaso chileno, ajá, y como dijiste el cowboy, cada cultura tiene, ¿no? Sería el vaquero. Exacto, porque es el hombre de campo, claro, el hombre que se identifica con las raíces principalmente de una cultura. Pero bueno, nosotros tuvimos hace poquito, el 6 de diciembre, el Día Nacional del Gaucho, que responde a una fecha particular, que es en 1872, cuando se publica por primera vez el famoso Martín Fierro, la primera parte, porque en 1878 se publica La Vuelta de Martín, ajá, Fierro, que escribe José Hernández. Entonces se toma esa fecha para representar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la cultura gauchesca de nuestra querida Argentina. Esa es la efeméride que recordamos cada año. Hay otras fechas también alegóricas a todo lo que tiene que ver con la historia del gaucho, como por ejemplo la fecha que recuerda a quien es hoy en día aún sigue siendo ejemplo del gaucho, que es el payador, ¿no? Aquel gaucho payador que también ha sido vehículo de transmisión cultural dentro de las pulperías en aquellos tiempos, a lo largo de 1800, y hoy sigue siendo, ¿no?, artísticamente, pero sigue siendo un representante, claro, de aquellos llamados gauchos. Aparte llevaba en su momento también el payador esas canciones de protesta que, exacto, no publicaban los diarios, que bueno, Horacio Guaraní después inmortaliza, sí, se casi al cantor, era un vehículo de crítica, de reclamo, por supuesto. Luego fue romántico, si se quiere, ¿no? Pero en principio era una clase oprimida. Oprimida, o sea, totalmente. ¿Sí? Bueno, eso es justamente lo que pasa. Bueno, el Día del Payador lo tenemos también dentro de las efemérides, que es el 24 de julio, recordando a un payador que esto tiene que ver un poco con quiénes eran los gauchos. Este payador que fue tan famoso y uno de los mejores de nuestra historia, que es Gabino Ezeiza, que en un contrapunto con Navas, que era un payador uruguayo con quien compartimos también el concepto de gaucho, nuestra historia, hicieron un contrapunto que duró horas. Bueno, en base a esa fecha, que en esa fecha se llevó a cabo este contrapunto, se recuerda cada fecha de esta, ¿no? El 24 de julio, el Día del Payador. Pero bueno, volviendo a vos me decías, ¿quiénes más tienen el gaucho como, ¿no?, identidad nacional? Es un concepto que, en realidad, un vocablo que, fíjate la curiosidad, se ha investigado muchísimo, hay muchos historiadores que han tratado de encontrar el origen certero del vocablo. Y los estudios dan cuenta de que muchas lenguas, portugués, hasta en el latín, en el francés, castellano, hasta en lenguas originarias, en las lenguas araucanas, en las lenguas quichuas, hay palabras muy similares, ¿sí?, que casi todas, hasta fonéticamente suenan muy parecido, que su connotación o a qué se refiere la significación es similar. ¿Y a qué se refieren? ¿A quiénes? Aquellos hombres que andaban por la vida, ¿no?, trabajando en el campo, recurriendo a salvar sus necesidades de la manera que podían, ¿no? Eso en líneas generales es el vagabundo o un hombre solitario. La mayoría de donde encontramos este término en todas las culturas se refiere a eso. O sea que no tenemos certeramente un origen, ¿no?, puntual de la palabra o del vocablo gaucho. Encima la palabra ha tenido variables semánticas a lo largo de nuestra historia. Nosotros, si tomamos como un periodo para hacer referencia, porque podemos estar, ¿no?, mucho tiempo hablando de este tema. Nosotros, como construcción del Estado-Nación, tomamos el siglo XIX, pero los primeros documentos datan desde 1700, donde se ve escrita la palabra gaucho haciendo alusión a determinadas personas que conducían las tropillas, que se encargaban de aquellos quehaceres del campo, aquella figura necesaria, indispensable para la economía de aquellos tiempos de la colonia, lo que fue luego, ¿no?, el inicio de nuestra historia. Pero ¿qué pasa? Entrando el siglo XIX, comienza todo el periodo revolucionario independentista, donde aquel gaucho que trabajaba en el campo, en principio, pasa a ser un héroe de la patria. Esto habla muy bien. De ser un perseguido por
por la justicia o por la policía. Eso siempre, exacto. Cambia bastante. Cambia ese perfil porque, bueno, eso tenía que ver con su forma de vida, con su rebeldía respecto a las leyes o al régimen opresor de la colonia, ¿no? En ese momento eran los rebeldes, ¿no? Quienes pretendían tener una vida más libre. Pero en tiempos de la revolución y de la independencia, el gaucho pasa a ser un voluntario en muchos casos. Leopoldo Lugones escribe muy bien al respecto de esto. De hecho, Leopoldo Lugones es un escritor ya en el siglo XX que le da ese valor patriótico, ¿no?, al gaucho, escribiendo La Guerra Gaucha, donde describe muy bien el rol de los gauchos en lo que fue en el norte puntualmente, haciendo mención a quien es considerado uno de los gauchos más patriotas, que es Martín Miguel de Güemes, que de hecho Martín Miguel de Güemes a sus tropas le da el nombre de gauchos infernales. Entonces ahí la connotación de la palabra gaucho ya deja de, digamos, hacer alusión a aquel gaucho vago o no, que está fuera de la ley o que tiene una vida solitaria, y pasa a ser un héroe de la patria. Esto va cambiando con el tiempo, por supuesto. Nosotros a mediados del siglo XIX, para ser puntualmente y dar un ejemplo, tenemos a Sarmiento en la presidencia, quien aborrecía, despreciaba a todo lo que tenía que ver, ¿no?, con el gaucho, su historia, su cultura y a los pueblos originarios. De hecho, en su libro El Facundo, él menciona muy claramente que no hay que escatimar o no hay que ahorrar en sangre de gaucho, porque es el abono necesario para un país que progrese, parafraseando a Sarmiento. Entonces, en tiempos de Sarmiento, el gaucho vuelve a ser oprimido, vuelve a ser perseguido, vuelve a ser despreciado, porque el ideal de aquel momento, los ideales políticos de Sarmiento... El europeo de traje y corbata, exacto, ¿no? Sí. Era la mirada. Ricardo Rojas siempre decía que Sarmiento miraba a América con gafas francesas, ¿no? Él pretendía una civilización anglosajona principalmente, pero bueno, no tuvo nunca en cuenta que tanto que aportó para la educación podría haber educado a ese sector de la población y no haberlo perseguido y masacrado como lo hizo, ¿no? Y te hago una pregunta, porque es que estaba mirando y mirando también algunas series norteamericanas. Hay una muy famosa ahora que está muy en boga, que es Yellowstone. Uno observa que hay algunas actitudes de los gauchos, los contemporáneos y los anteriores, que tienen costumbres muy parecidas, y eso se forjaron en América. Exactamente. Allá sajones, acá españoles y algunos europeos, pero... digo, destrezas en soguería, manejo de caballos, destrezas de rienda, cosas que no eran tan comunes en Europa y que son una fase americana a tantos miles de kilómetros, qué parecidos que son algunas casas. Sí, totalmente. Se comparte gran parte de la cultura, también eso del perseguido, de la persona que quiere ser libre y todo eso, lo demás, como bien decís vos, tiene que ver directamente con que América toda, más allá de las diferencias, ¿no?, si han sido colonias francesas, inglesas o portuguesas o españolas, todas comparten este componente de la conquista y colonización y cuestiones geopolíticas, si se quiere también, ¿no?, de necesidades económicas, y donde el hombre se abocaba, bueno, el caballo no era, hablar de gaucho, hablar de cowboy es hablar del caballo, su compañero indispensable, y todo lo que necesitaba la vida en ese contexto histórico hace esto que vos decís vos, nos hace reflexionar a la necesidad de ese componente, esa condición de gaucho, de cowboy. Y adaptarse a los climas tan distintos que tiene Argentina o Estados Unidos. Sí, porque va más allá, trasciende eso, ¿no? Pero tiene que ver con la vida, aparte hay un concepto también que también está en muchas culturas, que es representante de lo telúrico, de las tradiciones, de ese amor, de esa querencia por lo nuestro, de hoy en día las agrupaciones tradicionalistas tienen que ver con eso, ¿no? Con tener esa presencia del valor de nuestra historia representado en las tradiciones. Y el gaucho es ese componente, es eso, claro. ¿no?, Esa el mezcla indispensable. dice todo, ¿no? El indispensable, dice Olga Fernández Latour de Bota, que es una eximia conocedora e investigadora de este tema. Está también Fernando Saunzao, que es un uruguayo, pero que ha hecho un estudio muy profundo sobre el gaucho y todo lo que lo rodea a lo largo de la historia. Por eso decimos que entrando al siglo XX ya vuelve a cambiar la historia, ¿no? Ya deja de ser ese héroe y pasa a ser, por los conservadores, pues se politiza el concepto. Por los conservadores nacionalistas buscan la identidad de un gaucho hispano, negando el mestizaje, negando el componente afro. Los anarquistas del principio del siglo XX lo toman como emblema de la rebeldía en contra del Estado. Y lo idealizan. Lo idealizan, toman, ¿no?, como baluarte. Y después tenemos, bueno, junto a Leopoldo Lugones y tantos otros, el sector literario, ¿no?, lo que hace es abocarse a justamente darle ese valor patriótico o resaltar esa tradicionalidad que representa el gaucho. Entonces, a partir del siglo XX comienza otra etapa donde se
se resignifica, ¿no? El concepto de gaucho. Llega a nuestros días siendo, fue y será, por supuesto, que signo de argentinidad, y hoy hay variables, digo yo, que uno puede conocer a partir de conocer la historia, porque hoy seguimos siendo un país muy amplio geográficamente, con muchas culturas regionales que tienen su identidad dentro de lo argentino en general. Entonces no es lo mismo hablar de un gaucho correntino, de un gaucho cuyano, de un gaucho salteño, ¿no? Tienen identidades muy arraigadas. De un gaucho mendocino que tiene actividades muy distintas a la de un gaucho bonaerense. Exactamente, parte de las actividades, por supuesto, económicas, laborales, del mismo contexto geográfico y natural, ¿no? Cómo influye la flora, la fauna. Todo eso, ese contexto hace que el gaucho tenga una identidad regional que es amplísima en nuestro... El gaucho moldea la tierra y la tierra lo moldea a él, ¿no? Exacto, qué buena metáfora. Es así. Euge, muchísimas gracias, por traernos la figura del gaucho que es tan importante y hoy en día está tan presente en las redes también, porque hay un montón de gauchos con mucha tecnología, algunos en nuestra región manejando, no sé, alguna máquina extranjera, alguna también, ¿eh? Hay muchos originales que usan desde lo tradicional la virtualidad de una manera muy creativa.